En las sombras de un estudio, donde la luz de las velas danzaba con el viento de una tormenta implacable, una mirada de traición se cruzó con la frialdad del poder. El silencio que siguió no era paz, sino el preludio de un horror que la noche de Veracruz jamás olvidaría. En 1876, la próspera Veracruz ocultaba en sus haciendas historias de ambición y secretos. La hacienda Las Flores, con sus muros imponentes, guardaba más que fortunas. Algunas verdades, una vez desenterradas, exigen un precio demasiado alto, y algunas almas, una vez silenciadas, se niegan a descansar. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Adentrémonos ahora en el corazón de esta leyenda oscura. Veracruz, 1876. La brisa marina, cargada con el salitre del Golfo y el aroma de especias exóticas provenientes de lejanos puertos, solía acariciar las calles empedradas de la ciudad. El eco de los pregoneros se mezclaba con el bullicio de los mercados y el constante ir y venir de los barcos mercantes. Eran tiempos de una prosperidad relativa, un frágil equilibrio antes de la consolidación de un nuevo orden político. Sin embargo, más allá del vibrante puerto y las plazas llenas de vida, se alzaban las grandes propiedades, resguardando en sus entrañas historias que la luz del día rara vez tocaba, misterios que se tejían en el silencio de sus paredes. Entre ellas, la hacienda Las Flores se destacaba como un coloso de piedra y prestigio, un monumento a la riqueza acumulada y, para algunos, a los secretos bien guardados. Sus muros, de un grosor formidable y construidos con rocas locales, delimitaban vastos terrenos donde los jardines opulentos se extendían bajo el sol veracruzano. Árboles centenarios ofrecían amplias zonas de sombra y las flores tropicales liberaban un perfume embriagador que, en ocasiones, no lograba disipar la atmósfera densa que parecía envolver la propiedad. La casa principal, con sus altas columnas que imitaban la arquitectura colonial y sus balcones de hierro forjado que se asomaban al horizonte, parecía vigilar el entorno con una severidad impasible, como si sus cimientos mismos llevaran el peso de un pasado inescrutable. Era la residencia del coronel Augusto Mendoza, un hombre cuyo nombre resonaba con respeto entre los notables de la región y con un temor palpable entre sus subalternos. Veterano de la guerra contra la intervención francesa, el coronel había consolidado una fortuna considerable y una reputación de hierro, forjada en el campo de batalla y endurecida por los años. Su figura, alta y erguida, conservaba el porte militar a pesar de sus 52 años, una silueta imponente que inspiraba respeto a distancia. Sus ojos, de un gris penetrante, solían posarse en su entorno con una mirada fría y calculadora, una expresión que los pocos que se atrevían a observarlo de cerca describían como perpetuamente severa y carente de cualquier atisbo de benevolencia. Hacía ya 5 años que la hacienda había quedado sumida en un silencio diferente tras la muerte de su esposa, una ausencia que el coronel parecía haber absorbido en su ya solitaria existencia. La presencia de la señora, una vez un punto de luz en la imponente casa, había sido reemplazada por una quietud que a muchos les resultaba sofocante. El coronel Mendoza había asumido la administración de sus extensas tierras con una mano de hierro, inmutable en su rutina y en su trato. Los murmullos entre los trabajadores de la hacienda, intercambiados en voz baja al final de la jornada o en la penumbra de las cocinas, a menudo se referían a la crueldad que se percibía en sus órdenes y en la impunidad con la que trataba a quienes laboraban bajo su mando. Los castigos, aunque no siempre visibles a todos, se sentían como una opresión constante que pesaba sobre la hacienda Las Flores, recordándoles a todo su lugar. Su presencia era una fuerza ineludible, un peso que se extendía desde la casa principal hasta los rincones más lejanos de los campos de caña. En este entorno de opulencia, disciplina severa y sombras proyectadas por la autoridad, se movía esperanza. Una joven de 19 años, nacida en los terrenos de la misma hacienda, hija de aquellos que, aunque legalmente libres tras la abolición de la esclavitud, habían permanecido ligados a la propiedad por la necesidad y la falta de alternativas. Su presencia en la casa se había convertido en una parte silenciosa y esencial de la vida cotidiana. Durante años, había servido como criada personal de la difunta esposa del coronel, aprendiendo los intrincados detalles del funcionamiento de la casa principal. Tras la partida de la señora, su labor se extendió al cuidado general de la casa, manteniendo cada salón y aposento en un orden impoluto, como si el alma de la propiedad dependiera de su diligencia. Sus días se tejían entre el pulido de muebles antiguos, el arreglo de aposentos y la discreta supervisión de otras tareas domésticas. Sus movimientos eran ligeros y discretos, su figura menuda se deslizaba por los corredores con una eficiencia casi imperceptible. Su rostro, enmarcado por una trenza oscura que caía sobre su hombro, solía mantener una expresión serena,
aunque en la quietud de sus ojos oscuros a veces se vislumbraba una profundidad que contrastaba con la aparente simplicidad de su juventud y su posición. Una tarde, mientras el sol declinaba y pintaba el cielo de Veracruz con tonos ocres, rosados y purpúreos, Esperanza se encontró en el despacho del coronel. Era una habitación que rara vez se ventilaba, siempre impregnada del aroma a tabaco añejo, papel viejo y la humedad persistente de la costa que se filtraba incluso a través de los muros más gruesos. El mobiliario era robusto y oscuro, dominado por un gran escritorio de caoba maciza, cubierto de documentos enrollados, volúmenes encuadernados en cuero y objetos de latón pulido. Con un plumero en mano y un paño húmedo sobre el brazo, Esperanza se dedicaba a la minuciosa tarea de remover el polvo de cada superficie, de cada lomo de libro que forraba las estanterías de madera oscura que abarcaban una pared entera. La ausencia del coronel, quien solía pasar gran parte del día fuera atendiendo asuntos de sus tierras y negocios, permitía una paz inusual en el despacho, interrumpida solo por el suave susurro del plumero y el chirrido ocasional del suelo de madera bajo sus pasos. Al limpiar debajo de la pata de la pesada mesa del escritorio, sus dedos rozaron una irregularidad en una de las duelas del suelo. Era apenas una ligera elevación, un imperceptible desplazamiento de la madera que el ojo inexperto jamás habría notado. Con una curiosidad natural y la discreción que la vida en la hacienda le había enseñado, Esperanza se arrodilló. Observó la fisura diminuta entre la duela y su vecina. Con un esfuerzo cuidadoso, utilizando la punta de un cepillo pequeño que llevaba consigo, logró mover el trozo de madera. La duela cedió, revelando un pequeño compartimento oculto en el hueco del piso. Dentro, no había joyas relucientes ni monedas de oro a primera vista, sino un fajo de papeles viejos, atados con un cordel deshilachado y envueltos en un paño de lino amarillento, desgastado por el tiempo y el encierro. Sus manos temblaron al desatar el nudo, el papel crujiendo suavemente bajo sus dedos. Los documentos revelaban una caligrafía minuciosa, firme y decidida, y dibujos rudimentarios. Eran mapas, o al menos eso parecían, del propio terreno de la hacienda, con marcas y anotaciones precisas en un rincón apartado de la propiedad, cerca de los límites con los campos de caña y el linde del bosque. Las palabras oro, lingotes y toneladas se repetían en algunas de las hojas, junto a cifras que superaban cualquier riqueza que Esperanza, en su humilde existencia, pudiera haber imaginado. Era una fortuna colosal, oculta bajo la misma tierra que ella había pisado toda su vida, acumulada, según insinuaban los escritos y la naturaleza de las transacciones descritas, a través de años de negocios clandestinos y explotaciones silenciadas. La magnitud de lo que había encontrado se reflejó en la palidez de su rostro y en la forma en que sus ojos se abrieron desmesuradamente, sus pupilas dilatadas por el asombro y, quizás, por un incipiente temor. Con el pulso acelerado, volvió a guardar los documentos en su escondite, asegurándose de que la duela regresara a su posición original con la misma precisión que la había encontrado, borrando cualquier rastro de su descubrimiento. La luz tenue del despacho, filtrada por las pesadas cortinas, parecía cargar ahora un peso diferente, un aura de secreto y peligro. Los días siguientes, Esperanza se movía con una nueva inquietud. La visión de los mapas y las palabras sobre el oro se repetían en su mente, un eco constante que rompía la monotonía de su rutina. La joven, que había conocido poco más allá de los confines de la hacienda y la lealtad que se le exigía, se encontró con una carga que su ingenua pureza y su inexperiencia en los asuntos del mundo no estaban preparadas para manejar sola. En la hacienda, había un joven llamado Miguel, el jardinero principal. De 24 años, Miguel poseía una robustez que contrastaba con la delicadeza de las flores que cultivaba. Sus manos, aunque fuertes y curtidas por el trabajo, tenían la habilidad de dar forma a los setos y cuidar los rosales con una precisión casi artística. Entre él y Esperanza se había gestado una cercanía discreta, alimentada por las miradas furtivas intercambiadas en los patios y los breves encuentros junto al pozo, donde el agua fresca se ofrecía como testigo mudo de sus confidencias. Se percibía una afección mutua, una esperanza silenciosa de un futuro que quizás nunca llegaría a concretarse en el rígido sistema de la hacienda. Esperanza, con la inocencia que la caracterizaba, creyó encontrar en Miguel un confidente, alguien con quien compartir el abrumador secreto. Una tarde, mientras la llovizna comenzaba a caer, humedeciendo las hojas de los árboles y el empedrado de los caminos, Esperanza fue vista junto a la cerca del jardín, hablando con Miguel. Sus voces eran bajas, casi inaudibles sobre el susurro de la lluvia incipiente y el viento que comenzaba a levantarse. Los gestos de Esperanza eran rápidos y nerviosos, sus manos dibujando formas en el aire, sus ojos buscando los de Miguel con una urgencia que no se le había visto antes. Los observadores, si los hubiera habido en ese momento de quietud vespertina,
habría notado que ella le transmitía una información de gran valor, algo que la oprimía y la llenaba de una mezcla de temor y asombro. Miguel, al principio, escuchaba con incredulidad, su rostro reflejando el shock ante las palabras susurradas. Pero a medida que Esperanza continuaba, sus ojos, antes enfocados en el rostro de la joven, adquirieron una fijeza que no era de asombro, sino de una súbita y calculada ambición. Sus miradas se dirigieron, casi de forma instintiva, hacia la imponente fachada de la casa principal, y luego hacia los terrenos que se extendían al fondo de la propiedad, un mapa mental formándose en su mente. La revelación del secreto, susurrado bajo la promesa tácita de la lealtad y el afecto que los unía, sellaría un destino que ninguno de los dos podía prever. Miguel, que había soñado con una vida mejor más allá de la tierra y el sudor de la hacienda, vio en las palabras de Esperanza una oportunidad. Una oportunidad que lo alejaría de su humilde posición de jardinero, quizás incluso elevándolo a una cercanía impensable con el coronel o a una fortuna propia. En los días siguientes, su comportamiento con Esperanza se mantuvo inalterado en apariencia, pero una tensión diferente se apoderó de su semblante. Sus ojos, antes llenos de una dulzura inofensiva o de una simple camaradería, ahora albergaban un brillo astuto, una chispa de cálculo. Se le vio rondar el despacho del coronel con más frecuencia de lo habitual, realizando tareas que antes delegaba, o simplemente encontrando excusas para estar en las proximidades de su patrón. Parecía buscar la oportunidad, el momento preciso para ofrecer una información que él creía le garantizaría privilegios y un ascenso inaudito en la rígida estructura social de la hacienda. La semilla de la ambición, una vez plantada, comenzaba a echar raíces profundas en el corazón de Miguel, ignorando la tierra fértil de la confianza y la inocencia que acababa de traicionar. La hacienda Las Flores, que ya guardaba tantos secretos entre sus muros, estaba a punto de presenciar cómo uno de ellos desataría una cadena de eventos irrevocables, ahogando la esperanza en sus propios cimientos de piedra. La noche del 23 de noviembre de 1876 se cernió sobre Veracruz con una furia inusitada. Desde la tarde, el cielo había oscurecido abruptamente, tiñéndose de un plomo denso que presagiaba calamidad. Poco después, un viento inclemente comenzó a azotar la costa, doblando palmeras y haciendo crujir tejados. Las olas del Golfo, antes serenas, se transformaron en montañas espumosas que golpeaban el malecón. La lluvia no tardó en unirse a la tormenta, cayendo en torrentes implacables, un aguacero que parecía querer borrar el paisaje, reflejando una tensión sombría que se palpaba en el aire de la región. En la hacienda Las Flores, las ventanas de la casa principal se volvieron borrosas por el golpeteo de las gotas, mientras el viento aullaba por las chimeneas y los rincones, creando melodías fantasmales que resonaban en los corredores. El coronel Augusto Mendoza había ordenado al personal retirarse temprano, alegando una celebración en un pueblo cercano. La excusa, aunque superficial, fue suficiente para que los trabajadores, ansiosos por un respiro, se dispersaran con rapidez. La casa, que solía bullir con el ir y venir de criados y jardineros, quedó sumida en un silencio solo roto por el fragor de la tormenta. Una quietud inquietante se apoderó de los vastos salones y aposentos, un vacío que la presencia del coronel parecía exacerbar. En la penumbra de su habitación, Esperanza se preparaba para la noche. Había escuchado las órdenes del coronel y la dispersión de los demás sirvientes. Una punzada de extrañeza la había recorrido. No era común que la hacienda quedara tan desierta. Minutos después, un sonido familiar resonó por el corredor, la voz áspera del coronel Mendoza pronunciando su nombre. Era una orden clara, una llamada directa a su despacho. La joven se enderezó, su figura menuda envuelta en un sencillo vestido de trabajo, y se dirigió hacia la voz. Sus pasos, generalmente ligeros, sonaban amplificados por el mutismo de la casa. El pasillo principal, apenas iluminado por una lámpara de aceite, proyectaba sombras danzarinas que se retorcían en las paredes con cada ráfaga de viento que se colaba. El aire se sentía pesado, cargado con la humedad de la tormenta y una opresión indefinible. Al llegar al umbral del despacho, Esperanza se detuvo. La pesada puerta de madera estaba entreabierta, permitiendo que un tenue resplandor de vela se escapara. El viento, entrando por las ventanas semiabiertas, hacía que las llamas temblaran violentamente, proyectando sombras grotescas que se expandían y contraían. El aire dentro del despacho era una mezcla de humedad externa y el denso aroma a tabaco añejo, un ambiente cargado y claustrofóbico. Al fondo de la habitación, de pie junto a su imponente escritorio de caoba, se alzaba la figura del coronel Mendoza. Su silueta, alta y erguida, se proyectaba sobre la pared como una sombra amenazante,
sus ojos grises clavados en Esperanza con una intensidad gélida que la hizo estremecer. La luz de las velas resaltaba la dureza de sus facciones. Esperanza se adentró lentamente en el despacho, sus ojos acostumbrándose a la penumbra y al parpadeo constante de la luz. El sonido de la lluvia y el viento fuera de la ventana se intensificaba, aislando la habitación. El coronel no pronunció palabra de inmediato, su mirada escrutando a la joven con frialdad. Finalmente, su voz resonó, grave y cortante, rompiendo el tenso silencio. Se percibía en su tono una acusación directa, una referencia al tesoro oculto en los terrenos de la hacienda, una fortuna de oro que, según sus palabras, había sido descubierta por ella. Esperanza, con una reacción instintiva de negación, intentó responder con balbuceos, sus palabras ahogadas por el nudo en su garganta y el pánico. Sus ojos, buscando desesperadamente refutar las acusaciones, se desplazaron por la habitación. Fue entonces cuando, en un rincón oscuro del despacho, donde las sombras eran más densas, Esperanza percibió una forma. Una figura apenas discernible, inmóvil, casi fundida con la penumbra. A medida que sus ojos se ajustaron, reconoció la silueta, una figura que conocía bien, Miguel. El jardinero estaba allí, de pie en la oscuridad, su rostro oculto por las sombras, pero su presencia era inconfundible. En ese instante, un frío glacial recorrió a Esperanza, más helado que el viento que se colaba por las ventanas. La negación se desvaneció, reemplazada por una comprensión brutal y desgarradora. Aquella era una trampa, una emboscada urdida con la complicidad de quien creyó que la protegía. La traición se materializó ante sus ojos en la forma silenciosa de Miguel, inerte en la oscuridad, y en la mirada acusadora del coronel. La luz de las velas, al temblar violentamente, iluminó por un instante el rostro de Miguel, revelando una expresión de temor, pero también de una calculada inmovilidad. El coronel, al ver la reacción de Esperanza y comprender que ella había captado la verdad, dio un paso adelante. Sus facciones endurecidas reflejaban una determinación implacable. Su voz, con un tono bajo y peligroso, indicó que el secreto no podía ser revelado a otros. Era una sentencia ineludible. Luego, con un movimiento rápido y resuelto, su mano se extendió hacia el escritorio. Sus dedos rodearon el pesado candelabro de bronce que lo adornaba, un objeto macizo y antiguo. El metal frío resonó brevemente al ser levantado. Con una frialdad calculada, desprovisto de cualquier atisbo de duda, el coronel Mendoza alzó el candelabro. El primer golpe impactó en la cabeza de Esperanza con un sonido sordo y brutal que pareció absorberse en el fragor de la tormenta. La joven se tambaleó, sus ojos se abrieron desmesuradamente en un shock mudo, una expresión de incredulidad y traición grabada en su rostro pálido. Cayó de rodillas al suelo de madera, sus manos instintivamente buscando la herida, pero su cuerpo ya empezaba a ceder. El golpe no había sido fatal, pero el impacto de su caída resonó por la habitación. El coronel, sin dudar ni mostrar el menor indicio de remordimiento, alzó el pesado objeto de bronce una segunda vez. El brillo efímero del metal bajo la luz temblorosa de las velas fue la última imagen que los ojos de Esperanza pudieron captar. El segundo golpe, más contundente, resonó con una resonancia diferente, esta vez final. La joven se desplomó completamente sobre el suelo, su cuerpo inerte. Un hilo oscuro comenzó a serpentear desde su cabeza, extendiéndose por las duelas de madera, formando patrones siniestros que parecían dibujar símbolos incomprensibles bajo la luz danzarina. El silencio en el despacho se hizo más denso, roto solo por el incesante rugido de la tormenta que ahora parecía ahogar cualquier otra cosa. Miguel, que hasta ese momento había permanecido inmóvil en las sombras, fue testigo de la brutal escena. Un horror mudo se apoderó de él. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora se abrieron en un terror puro, reflejando el espanto de un asesinato que no había previsto presenciar. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo. Instintivamente, dio un paso atrás, con la intención de huir, de escapar de la escena del crimen que lo convertía en cómplice. Pero el coronel, con una agilidad sorprendente para su edad, se movió con rapidez. Su figura imponente se interpuso en el camino de Miguel, bloqueando la salida del despacho. Su voz, ahora un susurro glacial, se escuchó con una claridad escalofriante por encima del aullido del viento. Las palabras, dichas con una calma aterradora, dejaron claro el destino de Miguel. Ahora eres cómplice. Si yo caigo, tú caes conmigo. Era una amenaza ineludible, una sentencia que lo ataría al coronel y a los horrores de esa noche. El coronel le ordenó a Miguel que moviera el cuerpo de Esperanza.
El jardinero, paralizado por el miedo, obedeció mecánicamente. El peso inerte de la joven se sintió frío y ajeno en sus manos. Con el cuerpo de Esperanza, ambos salieron del despacho, adentrándose en el torrencial aguacero. La lluvia golpeaba sus rostros y empapaba sus ropas al instante. Las ráfagas de viento, cargadas de agua y furia, dificultaban cada paso mientras se dirigían hacia la parte trasera de la propiedad, hacia el linde con los campos de caña. La oscuridad de la noche era casi total, solo rota por relámpagos ocasionales que iluminaban brevemente el paisaje desolado y empapado. Bajo la incesante lluvia, el coronel le entregó una pala a Miguel, indicándole el lugar exacto. Miguel comenzó a cavar, sus movimientos torpes y desordenados, la tierra empapada y pesada se adhería a la pala y a sus manos, al igual que el pánico se aferraba a su alma. El lugar elegido por el coronel, de una macabra ironía, era una porción de tierra cercana a donde el tesoro estaba supuestamente oculto, un sitio que, en el mapa de Esperanza, estaba marcado con cruces. La fosa, poco profunda y burda, apenas lo suficiente para cubrir el cuerpo, fue el único trabajo que Miguel pudo realizar bajo la mirada impasible del coronel. Depositaron el cuerpo de Esperanza en la fosa improvisada, la lluvia lavando inútilmente la sangre y la tierra de su vestido. El coronel, a pesar de su crueldad, era un hombre supersticioso. No por respeto a la joven, sino por temor a las maldiciones y la necesidad de apaciguar cualquier espíritu perturbado, tomó 2 ramas gruesas caídas por la tormenta y las ató con una tira de tela, formando una cruz improvisada. La clavó torpemente sobre la tierra recién removida. Luego, con voz autoritaria, ordenó a Miguel que recitara una oración sobre la tumba. Miguel, con la voz quebrada por el frío y el horror, balbuceó algunas palabras, susurros que se perdieron en el rugido de la tormenta, un último y patético acto forzado de piedad para la joven que había traicionado. La lluvia continuó cayendo, lavando la tierra, mezclándose con la sangre y sellando el pacto forzado de silencio entre el asesino y su cómplice. La hacienda Las Flores, bajo el velo de la noche y la furia de la tormenta, había sepultado un secreto que la tierra misma se encargaría de recordar. Los días que siguieron a la tormenta que azotó Veracruz el 23 de noviembre de 1876 se caracterizaron por una calma tensa en la hacienda Las Flores. El coronel Augusto Mendoza, con su habitual aplomo, orquestó una farsa con una precisión casi militar. Entre los pocos sirvientes que no habían sido dispensados aquella fatídica noche, y que regresaron a la hacienda al día siguiente, se propagó la historia de que Esperanza, la joven criada, había huido con un comerciante forastero que, según el coronel, había pasado por la región. Se decía que la joven, impulsada por un romance súbito o la promesa de una vida diferente, había abandonado la hacienda sin previo aviso. La narrativa, tejida con astucia y respaldada por la autoridad inquebrantable del coronel, se asentó rápidamente. La mayoría de los trabajadores, acostumbrados a aceptar sin cuestionar las explicaciones de su patrón y temerosos de contradecirlo, aceptaron la versión sin mayores objeciones. Las vidas en la hacienda continuaron su curso. El vacío dejado por Esperanza se asimiló con la misma frialdad con la que se asumía cualquier cambio impuesto por la voluntad del coronel. La fachada de normalidad se mantenía, aunque bajo ella, una semilla de inquietud comenzaba a germinar. Sin embargo, no todos en la región se conformaron con la explicación. En las afueras de la propiedad, en una pequeña casa humilde rodeada de hierbas medicinales y amuletos, vivía doña Carmen. Una mujer anciana de 73 años, conocida en el pueblo y en los alrededores por su sabiduría como curandera y por una agudeza que trascendía lo meramente observable. Doña Carmen había conocido a la madre de Esperanza, y por extensión, había visto crecer a la joven desde su nacimiento. Conocía sus hábitos, sus miedos y sus pequeñas particularidades. Una de ellas, la más notoria, era el pequeño medallón que Esperanza siempre llevaba consigo. Un objeto de plata deslustrada, con un diseño floral apenas discernible, que nunca se quitaba del cuello. Era un regalo de su madre, un amuleto personal que la joven atesoraba como una extensión de su propia identidad. Cuando el rumor de la huida de Esperanza llegó a oídos de doña Carmen, una sensación de incongruencia la invadió. La anciana escuchó la historia, asintió con la cabeza, pero sus ojos observaban el horizonte con una mirada pensativa, analizando cada palabra. La idea de que Esperanza abandonaría la hacienda de forma tan precipitada, dejando atrás todo lo conocido, sin su preciado medallón, simplemente no encajaba. Doña Carmen sabía que Esperanza jamás se separaría de ese objeto. La ausencia del medallón, un detalle que para otros carecía de importancia, para ella era una pieza clave que desbarataba la versión oficial.
Aquel pequeño detalle le confirmaba que la verdad era mucho más oscura de lo que el coronel pretendía. Una sospecha fría y persistente se instaló en el corazón de la curandera, una intuición basada en el conocimiento profundo del alma de la joven y en los susurros inaudibles que solo ella parecía escuchar del viento. 2 semanas después del crimen, una sutil, pero innegable, alteración comenzó a manifestarse en la hacienda Las Flores. Los primeros en notarlo fueron los sirvientes que pernoctaban en la casa principal. A medida que la noche avanzaba y las luces se apagaban, el silencio de los corredores se volvía un lienzo sobre el cual se proyectaban sonidos extraños. Se escuchaban pasos arrastrados, débiles al principio, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera, pero con una peculiaridad inquietante, dejaban un eco húmedo, como si quien los producía hubiera salido de una lluvia reciente. Los sonidos se movían por los pasillos superiores e inferiores, deteniéndose a veces frente a las puertas de las habitaciones, para luego continuar su avance lento y metódico. A estos pasos se sumó un sonido más particular, el leve, pero inconfundible, tintineo de un medallón. Un sonajero metálico y discreto, que parecía acompañar los pasos húmedos, como si pendiera del cuello de una figura invisible. Era un sonido que algunos sirvientes recordaban haber escuchado de Esperanza, un detalle íntimo que ahora se manifestaba en la oscuridad de la noche, provocando escalofríos. Algunos reportaron haber vislumbrado una figura femenina. Siempre era de espaldas, siempre difusa, como si estuviera envuelta en una neblina de agua y sombra. Su vestido, aunque apenas discernible, parecía estar empapado, con rastros de tierra adheridos a la tela. La figura solía aparecer al final de un corredor, o al girar una esquina, y desaparecía tan pronto como la vista intentaba enfocarla, desvaneciéndose en el aire, dejando solo un rastro de humedad en el suelo que nadie podía explicar. Los sirvientes, en su mayoría gente humilde y supersticiosa, comenzaron a intercambiar miradas de temor. Los cuchicheos se intensificaron en las cocinas y los patios de servicio, relatando las apariciones y los sonidos. La mención de la mujer mojada o el tintineo se convirtió en un código tácito para describir los fenómenos que se estaban manifestando. El coronel Mendoza, que habitaba en su propio mundo de rigidez y negación, no tardó en percatarse de los crecientes rumores. Inicialmente, reaccionó con una furia desmedida, castigando severamente a cualquiera que se atreviera a mencionar tales apariciones o fenómenos inexplicables. Su voz, grave y autoritaria, resonaba en la hacienda, silenciando con amenazas cualquier intento de propagar lo que él consideraba supersticiones de la servidumbre o tonterías para gente ociosa. Ordenaba que se callaran, que volvieran a sus tareas, que la casa estaba embrujada solo en sus mentes enfermas. Bajo su presión, los sirvientes volvieron a encerrar sus temores, pero los ojos nerviosos y los susurros silenciosos al anochecer revelaban que la represión solo servía para intensificar la carga de los miedos. Mientras la hacienda se debatía entre la negación del coronel y el creciente temor de sus habitantes, Miguel, el jardinero, comenzó a mostrar signos de un deterioro preocupante. 2 semanas después del crimen, una mañana, los compañeros de Miguel lo encontraron en su habitación con una fiebre alta y delirios. Su cuerpo temblaba, empapado en sudor frío, y su respiración era agitada. De sus labios, apenas inteligibles, escapaban murmullos repetidos. La palabra esperanza se escuchaba una y otra vez, mezclada con balbuceos incoherentes sobre la lluvia, la oscuridad y un miedo palpable. Sus ojos, aunque fijos, parecían ver imágenes que nadie más podía percibir, figuras que lo atormentaban en su estado febril. A medida que sus síntomas empeoraban, los compañeros de Miguel observaron algo más perturbador. Marcas inusuales comenzaron a aparecer en su cuello. Eran contusiones de forma alargada, como si unos dedos se hubieran cerrado con fuerza alrededor de su garganta. No eran heridas de lucha, sino impresiones profundas, moradas y rojizas, que sugerían un estrangulamiento. Los sirvientes que lo asistían no podían explicar su origen. Miguel había estado solo en su habitación. Los comentarios se hicieron más reservados. El horror se mezclaba con el misterio. Algunos susurraban que aquello era el reflejo de una lucha en sueños. Otros, con los ojos bajos, evitaban el tema, intuyendo una causa más siniestra. Durante 3 días, Miguel permaneció en ese estado de febril agonía y terror. Los murmullos de esperanza no cesaban, y las marcas en su cuello se volvían más oscuras. En la mañana del 3er día, cuando uno de los sirvientes acudió a llevarle un poco de agua, encontró a Miguel inmóvil en su cama. Sus ojos estaban arreglados en una expresión de terror puro, dilatados y vidriosos, fijos en algún punto invisible en el techo. Su piel había adquirido una tonalidad azulada y su cuerpo estaba rígido. Miguel estaba muerto.
El descubrimiento de su cuerpo causó un revuelo entre los pocos sirvientes presentes. Sin embargo, lo más escalofriante de la escena no fue solo la muerte repentina del joven, sino un detalle que dejó a todos en un estado de estupefacción y horror. Sobre el pecho inerte de Miguel, perfectamente colocado, se encontraba un pequeño medallón de plata deslustrada. Era el mismo medallón con diseño floral que Esperanza siempre llevaba consigo, el objeto que doña Carmen había notado ausente, la pequeña pieza de plata que había sido enterrada con el cuerpo de la joven en la cova rasa bajo la lluvia torrencial. Su presencia allí, sobre el cuerpo del hombre que la había traicionado, era inexplicable, un eco silencioso y metálico de una justicia que venía desde más allá del umbral de la vida. El objeto, frío y mudo, parecía emitir una advertencia, una premonición de que los secretos de la hacienda Las Flores no permanecerían enterrados, y que las almas despojadas de justicia encontrarían sus propias formas de reclamarla. La primera víctima de un malestar sobrenatural había caído, y la hacienda Las Flores se preparaba para presenciar la manifestación de una venganza que trascendía la comprensión humana. Tras el macabro hallazgo del cuerpo de Miguel y la inexplicable presencia del medallón de Esperanza sobre su pecho, un escalofrío que pocos se atrevieron a verbalizar recorrió la hacienda Las Flores. El coronel Augusto Mendoza, aunque visiblemente demacrado, actuó con una celeridad calculada, un último resquicio de su férrea disciplina. Ordenó un entierro expedito para el joven jardinero, una ceremonia casi furtiva que se llevó a cabo en los terrenos de la hacienda, lejos de miradas curiosas. Se esgrimió la excusa de una enfermedad súbita como causa del deceso, un relato que, aunque apenas creíble para algunos de los sirvientes más perspicaces, fue aceptado por la mayoría, silenciados por el miedo y la inquebrantable autoridad del coronel. El coronel intentó mantener la fachada de normalidad, su porte militar aún erguido, aunque con una rigidez forzada, y su voz aún firme en sus órdenes. Se le veía recorrer los pasillos con su habitual solemnidad, supervisar las tareas de los campos desde los ventanales de su despacho, e incluso sentarse a la mesa a la hora de las comidas. Sin embargo, los observadores más cercanos notaron las grietas en su aplomo. Una tensión inusual en su mandíbula, un temblor casi imperceptible en la mano que levantaba la copa de vino, y una mirada que, antes severa y dominante, ahora contenía un brillo inquieto, un atisbo de algo que acechaba en sus profundidades. La semilla del terror, sembrada con el asesinato de Esperanza y germinada con la muerte inexplicable de Miguel, había echado raíces profundas en su alma, manifestándose en una inquietud que no podía ocultar por completo. Los sirvientes, por su parte, continuaron con sus labores, pero sus movimientos eran más cautelosos, sus susurros más frecuentes, y sus miradas se desviaban furtivamente hacia las sombras de los corredores, esperando la próxima manifestación de lo inexplicable. La casa, que antes reflejaba la opulencia de su dueño, ahora parecía resonar con una vibración silenciosa, una expectación lúgubre. Aquella misma noche, la hacienda quedó sumida en un silencio denso, pero no tranquilo, sino uno cargado de expectativa. El coronel Mendoza se retiró a su aposento principal. La habitación, a pesar de su tamaño y los ricos tapices que adornaban sus paredes, parecía encogerse bajo la atmósfera opresiva que se había instalado en la casa. Sobre una mesa auxiliar, se encontraba una botella de tequila, de la cual se servía con regularidad, y junto a ella, su pesada pistola de servicio, un objeto de metal frío que usualmente le confería una inquebrantable sensación de control. Las velas parpadeaban en la habitación, sus llamas danzando con cada ráfaga de viento que se colaba por las rendijas de las ventanas, proyectando sombras alargadas y distorsionadas. El coronel permanecía inmóvil en su sillón de cuero, su mirada fija en la oscuridad que se acumulaba en los rincones del cuarto. El eco de los pasos húmedos, el sutil tintineo del medallón que ya había presagiado la caída de Miguel, ahora resonaban en la quietud de su propio encierro, amplificados por el silencio sepulcral de la hacienda. Cada sombra, cada crujido de madera, cada soplo del viento exterior, parecía adquirir una vida propia, una amenaza latente. Cerca de la medianoche, los pocos sirvientes que permanecían en la casa fueron despertados por un sonido que heló la sangre en sus venas. Gritos. No eran los lamentos del viento o los crujidos de la antigua estructura, eran gritos humanos, desgarradores y agudos, que provenían del aposento principal del coronel. La voz, antes imperiosa y controlada, se había transformado en un alarido de puro terror, un sonido gutural que laceraba la noche. Los alaridos se sucedían, intercalados con jadeos y balbuceos incomprensibles, una melodía macabra que parecía vibrar con el horror de aquel sonido. La hacienda entera pareció vibrar con el horror de aquel sonido, y los sirvientes se paralizaron en sus camas, cubiertos por el miedo. Algunos se cubrieron la cabeza con las sábanas, otros se aferraron a cruces o estampitas,
mientras los sonidos agónicos del patrón atravesaban los muros de piedra. Finalmente, el terror dio paso a una cautelosa valentía. Algunos de los sirvientes, movidos más por la obligación impuesta por la posición del coronel que por un verdadero deseo de intervenir, se armaron de coraje. Con pasos lentos y temerosos, se acercaron al aposento principal, sus pasos indecisos resonando en el corredor oscuro. Los gritos habían cesado, reemplazados por un silencio sepulcral, solo roto por la respiración agitada de los que se atrevieron a acercarse. La pesada puerta de roble estaba cerrada con llave. Tras algunos intentos fallidos de abrirla, y el intercambio de miradas nerviosas cargadas de aprensión, finalmente lograron forzarla. El sonido del cerrojo cediendo con un crujido lúgubre pareció resonar por toda la casa, anunciando el descubrimiento que aguardaba. La escena que encontraron dentro del aposento dejó a los sirvientes en un estado de estupefacción y horror. El coronel Mendoza no estaba en su lecho, ni en su sillón. Se encontraba encogido en un rincón de la habitación, su cuerpo rígido contra la pared, los ojos desorbitados y fijos en un punto vacío, como si viera algo que escapaba a la percepción de los demás. En sus manos temblorosas sostenía la pistola de servicio, el cañón apuntando al aire, hacia la nada. De sus labios escapaban balbuceos incoherentes, palabras arrastradas y fragmentadas que apenas podían entenderse. Sin embargo, un par de frases se repitieron con una claridad escalofriante, susurradas con una voz quebrada por el pavor. La mujer, está mojada, me mira. Y sus ojos, fríos, como el fondo del mar. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, empapado en sudor frío, su rostro pálido y desencajado por el terror. La botella de tequila yacía volcada en el suelo, su contenido esparcido sobre la rica alfombra persa, un testigo mudo del colapso de su dueño. A partir de aquella noche, la rápida y dramática deterioración mental del coronel Mendoza se hizo evidente. Los sirvientes, antes temerosos de su autoridad, ahora lo observaban con una mezcla de piedad, repulsión y un creciente temor sobrenatural. El coronel se negaba a conciliar el sueño. Se le veía deambular por la casa a altas horas de la madrugada, su figura alta y desgarbada proyectando sombras alargadas en los corredores apenas iluminados, su ropa desarreglada, su cabello revuelto. A veces, se detenía frente a los ventanales, su mirada perdida en la oscuridad exterior, como si buscara algo o alguien en la inmensidad de la noche. En las raras ocasiones en que el agotamiento lo vencía y se desplomaba en un sofá o en su propia cama, sus sueños se convertían en una tortura visible. Los sirvientes que lo encontraban dormido ocasionalmente escuchaban sus gemidos, sus jadeos y los movimientos espasmódicos de su cuerpo, como si luchara contra un enemigo invisible. Se despertaba con un grito ahogado, cubierto de sudor, sus ojos fijos en la oscuridad de la habitación, temblando incontrolablemente. Los balbuceos en sus sueños se hicieron más frecuentes y más específicos. Se le oía pronunciar el nombre de Esperanza, susurrando al principio, y luego gritando con una desesperación creciente, describiendo visiones de la joven arrastrándolo hacia un abismo de fuego, hacia un lugar de tormento eterno. Su miedo al sueño era palpable, se aferraba a la vigilia con una tenacidad desesperada, consumiendo alcohol para intentar ahogar las visiones que lo asaltaban. La falta de sueño, que se extendía por días, comenzó a dejar una marca indeleble en su aspecto físico. Las apariciones que lo atormentaban ya no se limitaban a la penumbra de la noche o a los terrores de sus sueños. Empezaron a manifestarse a plena luz del día, en los momentos más inesperados. Los sirvientes observaban cómo el coronel se detenía abruptamente en medio de una frase, su mirada se fijaba en un punto vacío en el salón principal, o en un rincón de los jardines donde no había nada. Se le veía retroceder con un sobresalto, su rostro contraído por el miedo, sus ojos siguiendo una figura que solo él parecía percibir, su cabeza girando como si la entidad se moviera a su alrededor. Con frecuencia, se le observaba murmurar o hacer gestos defensivos al aire, como si intentara ahuyentar una presencia invisible. A veces, su dedo tembloroso señalaba hacia el aire, o hacia un umbral, y luego retrocedía con un jadeo, su respiración volviéndose entrecortada. No era raro verlo caminar por los pasillos, y de repente, girar la cabeza bruscamente hacia un lado, como si alguien lo hubiera llamado o le hubiera susurrado algo al oído, su cuerpo tenso, los músculos de su cuello rígidos. La figura que parecía obsesionarlo, según sus propios balbuceos ocasionales que los sirvientes lograban escuchar con creciente horror, era la de una mujer. Una mujer con un vestido que parecía estar perpetuamente empapado, con rastros de tierra y, en ocasiones, manchas de un rojo oscuro adheridas a la tela. Una figura que lo observaba en silencio, con una quietud aterradora, desde cualquier rincón de la hacienda, en los patios,
a través de los ventanales, en los salones, incluso en el despacho donde el crimen había tenido lugar, siempre en su campo de visión. Su presencia era una constante, una sombra helada que lo seguía, invisible para todos menos para él. El coronel, antes un hombre de porte impecable y una figura imponente, comenzó a perder peso drásticamente. Sus uniformes, antes ajustados a su figura atlética, ahora le colgaban como sacos vacíos, sus hombros caídos, su cintura reducida. Sus mejillas se hundieron, sus ojos se abismaron en profundas ojeras violáceas, y su piel adquirió una palidez cadavérica que contrastaba con el tono curtido que solía tener, un gris verdoso que denotaba enfermedad. Su cabello, antes peinado con rigor, se volvió desgreñado y descuidado, un reflejo de su creciente abandono personal. El temblor en sus manos y en su voz se hizo constante, y su concentración se fragmentaba con cada hora que pasaba. La entidad fantasmagórica de Esperanza, la joven a la que había arrebatado la vida y la esperanza, parecía estar consumiéndolo desde adentro, despojándolo de su cordura, de su fuerza vital y de su propia existencia. La hacienda Las Flores, bajo el peso de su locura, se convirtió en un escenario donde el miedo y la desesperación se manifestaban a través de los ojos de un hombre que se desmoronaba lentamente hacia un abismo del que no habría retorno. La madrugada del 15 de diciembre, exactamente 23 días después de aquella noche de tormenta y sangre, se presentó en la hacienda Las Flores con una bruma densa que se aferraba a la tierra, ocultando los primeros rayos del sol. El aire, pesado y húmedo, presagiaba un día cargado de presagios. Los sirvientes que se levantaron antes del amanecer para iniciar sus labores diarias se movían con una cautela intensificada, sus miradas furtivas explorando cada sombra, cada rincón de la vasta propiedad que ahora parecía respirar un aire de inminente fatalidad. En los corredores apenas iluminados por la tenue luz del alba, la figura del coronel Mendoza emergió de su aposento principal. Su aspecto era deplorable, un mero reflejo de lo que había sido. Vestía solo un desaliñado camisón de dormir, manchado y arrugado. Su cabello, ralo y canoso, estaba revuelto, y su rostro, antes de facciones severas, era ahora una máscara de agotamiento y terror. Los ojos, hundidos en cuencas oscuras, miraban fijamente hacia un punto invisible para los demás. Sus movimientos, antes firmes y resueltos, eran ahora titubeantes y erráticos, como los de un sonámbulo. En una de sus manos delgadas y temblorosas sostenía una pala, su cabeza de metal oxidado y su mango de madera desgastada contrastando con la seda deslucida de su camisón. Los pocos sirvientes que presenciaron esta escena, atónitos, se ocultaron rápidamente detrás de columnas o en la penumbra de los umbrales, sus cuerpos petrificados por el miedo. Observaron cómo el coronel avanzaba lentamente por el pasillo principal, sus pies descalzos, arrastrándose sobre el suelo de mármol frío, como si siguiera una presencia que solo él podía percibir. Su mirada fija, sus balbuceos inaudibles, y la dirección que tomó su cuerpo marchito no dejaban lugar a dudas. Estaba siguiendo a algo o alguien que lo guiaba fuera de la seguridad de la casa. La atmósfera se cargó de una tensión insoportable, un terror silencioso que impedía cualquier intervención. Los sirvientes, aferrados a sus escondites, observaron la progresión del coronel con una mezcla de horror y fascinación. El coronel Mendoza salió de la casa, adentrándose en el jardín que aún se encontraba cubierto por la bruma matinal. La pala en su mano parecía cobrar un peso simbólico, un instrumento de castigo y de revelación. Su figura se perdió momentáneamente entre la densa vegetación y los setos ornamentales, pero los sirvientes, movidos por una mezcla de pavor y morbosa curiosidad, se aventuraron a salir a los patios traseros, manteniéndose a una distancia prudente, utilizando las sombras y los árboles como escudos. Desde la lejanía, lograron distinguir al coronel en la parte trasera de la propiedad, cerca del linde con los campos de caña, en el mismo lugar donde, semanas antes, el cuerpo de Esperanza había sido sepultado bajo el aguacero. Allí, bajo la tenue luz grisácea del amanecer que comenzaba a disipar la niebla, el coronel se detuvo. Sus movimientos eran espasmódicos, como si recibiera órdenes invisibles. Con la pala en alto, comenzó a cavar. Frenéticamente, con una energía que parecía nacer de su locura, arrojaba la tierra mojada a un lado, sus golpes secos y repetitivos resonando en el silencio. Su respiración era entrecortada, sus gemidos se mezclaban con el sonido de la pala hundiéndose en la tierra. Los sirvientes, incapaces de apartar la vista, observaban con horror cómo el coronel desenterraba, con sus propias manos, lo que había intentado ocultar. La tierra volaba por el aire, revelando poco a poco el contorno de un cuerpo. Finalmente, el coronel descubrió el cuerpo de Esperanza. El cadáver, ya en avanzado estado de descomposición, emergió de la tierra húmeda,
envuelto en los jirones de su vestido empapado, con rastros de tierra y barro aún adheridos. Un sudario grotesco que había sido su tumba. En un acto de locura completa y abyecta, el coronel se desplomó de rodillas junto al cuerpo. Los sirvientes, observando desde la distancia, quedaron horrorizados al ver cómo el coronel comenzaba a conversar con el cadáver. Sus palabras, audibles incluso a la distancia en la quietud de la mañana, eran una mezcla de súplicas y confesiones. Se le escuchó articular el nombre de Esperanza, una y otra vez, con voz quebrada. «Perdóname, Esperanza, por el oro, por mi codicia, te golpeé, te maté». Las frases fragmentadas eran una confesión pública y desgarradora de su crimen, un torrente de culpa y remordimiento que se había acumulado durante 23 días de tormento. El coronel imploraba perdón, su voz subía de tono, alternando entre lamentos y una rabia dirigida hacia sí mismo. De repente, en un acto de desesperación absoluta y con los ojos aún fijos en el rostro desfigurado de su víctima, el coronel llevó su temblorosa mano a su cintura. Extrajo la misma pistola de servicio que había apuntado al vacío en su aposento noches atrás. Los sirvientes contuvieron el aliento, sus corazones latiendo desbocados. Sin titubear, sin un último parpadeo, el coronel Augusto Mendoza levantó el arma y la colocó contra su propia sien. El estampido del disparo resonó en la bruma matinal con una fuerza atronadora, rompiendo el silencio de la hacienda. Su cuerpo, ya débil y consumido por la locura, se desplomó sin vida, cayendo pesadamente sobre el cuerpo desenterrado de Esperanza, un final macabro que sellaba el círculo de violencia y retribución. La sangre del coronel se mezcló con la tierra y los restos de su víctima, en un grotesco abrazo final. Los sirvientes, aún en estado de shock, no tardaron en alertar a las autoridades locales. La mañana siguiente, la hacienda Las Flores se llenó de gendarmes, médicos y curiosos, que documentaron la escena con una mezcla de profesionalismo y un evidente asombro. El caso fue registrado oficialmente como un surto de locura resultante de una culpa insoportable, una explicación que, aunque no abarcaba la totalidad de los eventos sobrenaturales, era la única que la lógica y la ciencia de la época podían aceptar. Durante las investigaciones, y tras las confesiones balbuceadas del coronel y la revelación del lugar de entierro de Esperanza, los documentos sobre el tesoro fueron encontrados en el despacho. Una vez desenterrado, la fortuna en oro acumulada durante años de negocios ilícitos fue confiscada por el gobierno federal, desapareciendo de la historia de la hacienda tan rápidamente como había sido descubierta. En cuanto a Esperanza, doña Carmen, la anciana curandera que había sospechado la verdad desde el principio, se encargó de organizar un entierro digno para la joven. Se le dio sepultura en el pequeño cementerio del pueblo, bajo una lápida sencilla, un acto de piedad y reconocimiento que la comunidad le ofreció. El coronel, por su parte, fue sepultado en el mausoleo familiar en los terrenos de la hacienda, lejos del pueblo, su nombre ahora manchado por el escándalo y la locura. La hacienda Las Flores, sin su cruel pero dominante patrón, y marcada por la tragedia y los eventos inexplicables, fue abandonada. Permaneció vacía durante años, un monumento silente a la desgracia. Los pocos intentos de nuevos propietarios por habitar el lugar fueron frustrados por una serie de fenómenos inexplicables. Se reportaban luces que se encendían y apagaban solas en los salones vacíos, objetos que se movían del lugar sin intervención humana, y, de manera persistente, el inconfundible sonido de pasos arrastrados y mojados que resonaban por los corredores, especialmente durante la noche. Las apariciones de la mujer mojada continuaron, una figura espectral que acechaba en la propiedad, ahuyentando a cualquiera que intentara establecerse. En 1882, un incendio de origen desconocido y misterioso consumió por completo la estructura principal de la hacienda, reduciéndola a un montón de ruinas ennegrecidas y carbonizadas, como si el fuego mismo buscara purificar un lugar manchado por el crimen. Hoy, más de un siglo después, las ruinas de la hacienda Las Flores aún existen en las proximidades de Veracruz. Sus piedras, cubiertas de musgo y enredaderas, son un recordatorio sombrío de su pasado. Visitantes y lugareños que se aventuran cerca del lugar reportan sentir una opresión inexplicable al aproximarse a lo que fue el despacho del coronel, una sensación de frío y desasosiego que parece emanar de la propia tierra. Algunos juran ver, en las noches más lluviosas, cuando la bruma se cierne sobre las ruinas, la figura de una joven con un vestido blanco empapado, caminando silenciosamente entre las piedras carbonizadas. Una aparición espectral que, se dice, aún busca justicia por el crimen que le costó la vida, su presencia un eco eterno de la traición y la muerte. El caso del coronel Mendoza y Esperanza se ha convertido en parte de la historia oscura de Veracruz, una leyenda que se susurra de generación en generación.
Un sombrío recordatorio de cómo la ganancia desmedida puede corromper el alma humana y de cómo, según los moradores locales, ni siquiera la muerte puede impedir que la justicia, tarde o temprano, encuentre su camino, manifestándose desde el más allá para reclamar lo que le fue arrebatado. La madrugada de aquel 15 de diciembre, la cordura del coronel Mendoza se disolvió por completo, impulsándolo a una última y macabra función. Bajo el velo de la niebla, los sirvientes fueron testigos de su descenso final, observando cómo desenterraba el cuerpo de Esperanza, la víctima de su avaricia y brutalidad. En un acto de absoluta desesperación y culpa manifiesta, se le vio confesar el crimen a los restos inertes, para luego silenciarse con su propia pistola, cayendo sobre el cadáver que lo había atormentado hasta la locura. Las autoridades, al llegar, documentaron la tragedia como un caso de demencia, la única explicación terrenal que podían comprender. El tesoro, origen de tanta ruina, fue recuperado por el Estado. Esperanza, a quien la codicia le arrebató la vida, encontró finalmente un descanso digno gracias a la piedad de doña Carmen, mientras que la hacienda Las Flores, marcada por el horror, quedó abandonada. Sus muros comenzaron a susurrar historias de pasos húmedos y presencias etéreas, hasta que un misterioso incendio la redujo a cenizas en 1882. Hoy, las ruinas permanecen, un eco silencioso de un pasado que se niega a morir. Se dice que en noches de lluvia, la figura empapada de Esperanza aún deambula, una guardiana espectral en busca de una justicia eterna. La historia de la hacienda Las Flores nos susurra que hay verdades que, aunque sepultadas bajo la tierra o el tiempo, siempre encuentran su camino a la superficie. Que la avaricia puede pudrir el alma y que las sombras de la injusticia pueden extenderse más allá del velo de la muerte. Es un recordatorio sombrío de que el eco de un crimen, a veces, persiste en la tierra, clamando por una retribución que ni el tiempo ni el fuego pueden borrar. ¿Creen ustedes que el coronel Mendoza encontró la redención en su acto final, o simplemente la consumación de su castigo? ¿Y qué piensan de la justicia que se manifestó desde el más allá en este relato? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Sus perspectivas enriquecen estas antiguas leyendas. Si estas sombras del pasado han capturado su imaginación, les invitamos a explorar otras leyendas oscuras que aguardan ser desveladas en nuestro canal. No olviden dejar un me gusta si esta narración resonó con ustedes y suscríbanse a Sombras de la Servidumbre para seguir desenterrando los misterios que el tiempo ha intentado ocultar.